Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 15 de la materia de comunicación y redacción técnica. Soy el ingeniero José Rueda y los voy a acompañar en esta cápsula. Muy bien, como hemos hablado en muchas ocasiones, mucha de la comunicación que nosotros vamos a hacer es escrita, es decir, vamos a necesitar hacer la redacción. Ya hablamos de cómo redactar correctamente los párrafos, ya hablamos de nuestras reglas de puntuación, de algunas reglas ortográficas como el uso de mayúsculas, la aplicación de los signos de puntuación, y ahora vamos a hablar que después de escribir, nosotros necesitamos hacer un proceso de evaluación. ¿Y qué hay que hacer en esta evaluación? Bueno, la evaluación de producciones escritas es un proceso que va a permitir valorar la calidad de un texto en función de criterios que ya son conocidos respecto a la claridad, la coherencia y la precisión. Además, un poco con coherencia y pertinencia de los argumentos. Su objetivo va a ser determinar si el documento cumple con el propósito comunicativo, ya sea informar, persuadir o instruir. Esta práctica es esencial en contextos académicos, profesionales y técnicos, ya que permite identificar fortalezas y debilidades, sobre todo para todas las personas que no tienen la práctica de la redacción, pues no se han visto con una necesidad abundante, eh, puede llegar a ser la mejor práctica para garantizar que nuestros textos vayan correctamente ejecutados. Algo que hay que decir es que esta evaluación, que pues, normalmente se la pedimos a terceros, aparte de nuestra autoevaluación, tiene que verse como una evaluación constructiva. A veces es difícil escuchar cuando nos equivocamos, a veces es difícil escuchar cuando eh, al realizarnos una evaluación vemos errores que aparentemente son infantiles o son errores básicos, pero que los cometemos. Entonces hay que también afrontar siempre las evaluaciones desde un punto de vista de humildad. Es decir, aceptar la retroalimentación y hacer una retrospectiva de lo que realmente implica eso para nosotros. Es decir, si la observación va encaminada a una construcción mejor de nuestro proceso. Dentro de los criterios de la evaluación se tienen que considerar aspectos como la estructura lógica, la organización de las ideas, lo claro que se vean las expresiones, el uso de las evidencias confiables y la adecuación al público objetivo. Otro criterio incluye, por ejemplo, la ortografía, la sintaxis, el estilo y presentación visual del documento. Los instrumentos más comunes van a ser rúbricas, listas de cotejo o escalas de valoración, aunque esto principalmente en contextos académicos. Fuera del contexto académico, basta con una retroalimentación verbal. Es decir, yo puedo hablar con un colega y pedirle que opine sobre mi escrito. De hecho, para los libros que son, por ejemplo, que instruyen en algún sentido formación del carácter humano, y muchos libros que son escritos como novelas, suele pedir que se escriba un prólogo. Un tercero lee la obra completa y se escribe un prólogo que hable sobre cómo el libro es bueno o malo, coherente o incoherente. Obviamente, comercialmente hablando, se acostumbran a tener prólogos positivos, pero es posible perfectamente tener un prólogo negativo y no es malo. Recuerden que todo aquello que no se evalúa no puede medirse y todo lo que no se mide no se mejora. Y la idea es que tratemos de pedir que evalúen más o menos los puntos que necesitamos, ¿verdad? Esto no eximiendo de que pueda haber otros argumentos adicionales, ¿no? Asimismo, después de recibir esta retroalimentación del tercero, nosotros tenemos que hacer ese proceso de reflexión interna que llamaremos autoevaluación, que va a consistir en revisar y analizar el propio texto con los criterios establecidos, fomentando la autorreflexión y la autonomía del aprendizaje. Permite que identifiquemos los errores por nuestra cuenta y a veces también implica darnos cuenta de algunas incoherencias.
No tiene nada que ver eh, con que seamos malos o buenos para hacer un texto. Simplemente va a tener que ver con el entrenamiento o la práctica que necesitamos para mejorar esa habilidad. Herramientas como cuestionarios de autoanálisis o rúbricas personales facilitan este proceso y contribuyen a mejorar la calidad de los textos, además de desarrollar habilidades críticas y metacognitivas en la persona que escribe. Una recomendación muy útil cuando hagan una autoevaluación es que busquen una rúbrica de ensayo, ¿verdad? O una rúbrica de reporte, alguna rúbrica disponible en la literatura a la que tengan acceso, bibliotecas digitales, bibliotecas públicas, libros con los que ustedes cuenten. ¿Para qué? Para que puedan revisar una rúbrica y tener una idea de cuáles son los parámetros que más o menos nosotros debemos de evaluar y así poder entrar en el proceso de mejora. Obviamente, esta evaluación requiere una revisión y en cuanto a la revisión de documentos técnicos, pues va a ser un proceso sistemático que busca detectar errores de contenido. Sobre todo, la revisión de documentos técnicos se hace para asegurarse que los manuales, instructivos y procedimientos se hagan conforme a los lineamientos técnicos. Se verifican que los términos sean sobre todo precisos y que los datos sean correctos. Es decir, que no se vaya a errar catastróficamente. Voy a ponerles un ejemplo de una experiencia personal. En una ocasión, en uno de mis trabajos, me asignaron la instalación de un equipo en particular, o bueno, yo estaba apoyando la instalación de un equipo en particular. Entonces, ¿qué sucedió? Mi responsabilidad con el equipo era simplemente procesar una lista de requerimientos que pasaron. Es decir, en ese entonces eran tornillos, tuercas y arandelas. Sin embargo, cuando me pasaron la lista, me pasaron un diagrama donde venía enlistado todos los componentes. ¿Qué sucedió? Se compró absolutamente todo lo que decía el diagrama que tenía que llevar, pero cuando instala en el equipo, faltó un tornillo y nadie se dio cuenta, ni las personas que instalaban y evidentemente yo tampoco. Sin embargo, al hacer la investigación de ese evento, sucedió que dentro del manual y dentro de los diagramas no estaba descrito ese componente. Es decir, había sido algo que se había añadido como una mejora después de la creación inicial y el documento no se encontraba actualizado. Por lo tanto, la causa raíz de la avería o de la falta de ese componente no era humana, era técnica. Es decir, vamos a llamar sistemática, aunque tiene unas raíces humanas, ¿verdad? Las personas que hicieron la modificación no se cercioraron de actualizar los procedimientos y las personas que hacían la auditoría sobre las actualizaciones tampoco lo revisaron. Entonces se pudo detectar que con una revisión técnica se hubiera evitado ese evento, que en realidad fue un evento que costó bastante porque el equipo se dañó. Además, hay que analizar la lógica interna de los textos y los diagramas, la secuencia en la que nos presentan las situaciones, sobre todo para asegurar que el lector pueda comprender fácilmente los mensajes técnicos. Una revisión cuidadosa siempre va a garantizar que el documento cumpla con los estándares de calidad requeridos. Para la corrección de los documentos técnicos hay que subsanar errores, como el que les comentaba. ¿Qué hizo el área técnica? Bueno, como la empresa donde yo trabajaba era el fabricante del equipo, lo que hizo fue simplemente hacer un proceso de MOC, Management of Change, o también conocido como manejo del cambio, MOC, eh, ejecutó el MOC y actualizó los documentos. Esto es más común de lo que parece. Los documentos técnicos suelen tener problemas, sobre todo cuando un equipo tiene demasiados componentes y se actualiza solo un componente y no todo. Entonces, en muchas ocasiones los proveedores, por pereza, por falta de supervisión, te entregan manuales que no están actualizados. Entonces, si el fabricante no lo actualiza en el manual que te entregan por default, eso genera problemas. Y es entendible por qué sucede. Sin embargo, no es aprobado. Porque entiendo que hay un número de impresiones que ellos hacen y ellos tratan de agotar ese inventario. Sin embargo, lo correcto sería destruir todos los manuales que no estén desactualizados e reemplazarlos por manuales que sí tengan las actualizaciones. Sobre todo porque mantener uniformidad en términos, símbolos y actualizaciones va a permitir
que los documentos técnicos cumplan su función a cabalidad. Asimismo, hay que entender que si nosotros presentamos un documento desactualizado o entregamos un documento desactualizado y de repente durante una investigación de algún evento se encuentra que un componente tenía una actualización, un update, y no fue registrado en los protocolos de mantenimiento, en los manuales, en los instructivos, en ese momento surge la pregunta, ¿por qué no se hizo la corrección? Y eso fue porque no hubo una revisión. Y esta revisión tiene que llevar a una edición final y una presentación, porque después de hacer cambios, la obligación de todos los fabricantes es notificar a todas aquellas personas que hayan comprado ese modelo que existe un cambio en un modelo que todavía es vigente. Asimismo, por ejemplo, fabricantes como National Oilwell Varco, ellos tienen como un diario donde publican las actualizaciones de nuevas partes, nuevos componentes, nuevos equipos, actualizaciones de sus componentes, problemas que han sucedido con los equipos, maneras de solucionarlos, nuevo refaccionamiento o actualizaciones posibles que puedes hacerle a los equipos. La edición final de los documentos después de un cambio requiere un proceso igual de revisión y corrección y sobre todo de perfeccionamiento, que va a buscar que la audiencia objetivo pueda entender los cambios que se están haciendo y que también busca que se presente, es decir, que sea compartido o publicado. Porque si una información relacionada a una actualización no es compartida, se queda como un dato. Y mientras ese dato no sea público, puede ocasionar diferentes problemas a diferentes niveles. Como ven, la edición y la revisión de los datos, así como la autoevaluación y la evaluación por terceros, nos va a ayudar a que todos nuestros documentos técnicos y científicos se encuentren al día. Si nosotros no tenemos en la empresa procedimientos de revisión, también por nuestra cuenta es importante realizar revisiones periódicas a las actualizaciones. Como ingenieros, tenemos la obligación de estar actualizados conforme a las nuevas tendencias que salen al mercado. Es decir, después de que una persona estudie la carrera, no acaba ahí. Las personas tienen que mantenerse en un proceso, o los profesionales tienen que mantenerse en un proceso de mejora continua y actualización, pues los conocimientos con los avances tecnológicos se actualizan y los ingenieros que no hacen revisión técnica, que no hacen correcciones a su estilo, terminan por caer en incumplimientos. Muy bien, eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente.